4 kilómetros. Esa es la distancia a la que el sistema ya los había detectado. Era la 1 de la madrugada. No había luna. No había agentes visibles. Solo oscuridad y silencio en el desierto de Texas. Una familia de 4 personas caminaba hacia el Río Grande convencida de que nadie los veía. Estaban equivocados. A kilómetros de distancia, en una sala de control sin ventanas, una pantalla marcó 4 puntos de calor moviéndose en formación. La inteligencia artificial calculó su velocidad, su trayectoria, su destino. Y en menos de 90 segundos, la patrulla fronteriza ya estaba en camino. Nadie cruzó esa noche. Esto no es ciencia ficción. Esto está pasando ahora mismo, en marzo de 2026, en la frontera más vigilada de la historia de los Estados Unidos. Y lo que vamos a mostrarles hoy cambia todo lo que creías saber sobre cruzar, vivir y sobrevivir cerca de esa línea. Lo que esa familia encontró no fue un muro de concreto. Fue algo mucho más difícil de ver y de evadir. En enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos activó oficialmente lo que los documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional llaman el Sistema de Vigilancia Integrada de Nueva Generación a lo largo del sector del Río Grande en Texas. Torres autónomas de hasta 12 metros de altura, equipadas con cámaras de visión térmica, sensores sísmicos y módulos de inteligencia artificial, capaces de distinguir entre un animal y un ser humano en menos de 3 segundos. Estas torres no duermen, no se distraen, no necesitan café, procesan datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y están conectadas en tiempo real a centros de comando operados por agentes de CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Pero las torres son solo el principio. Sobre ellas, drones de vigilancia autónomos patrullan rutas programadas con inteligencia artificial predictiva. El sistema no solo detecta dónde estás, calcula dónde vas a estar. Analiza patrones de movimiento, velocidad y comportamiento. Si detecta que un grupo se detiene, cambia de dirección o intenta camuflarse, una alerta automática se activa de inmediato. Y debajo de todo esto, bajo la tierra misma del desierto de Texas, sensores sísmicos enterrados detectan vibraciones, pasos, el peso de un cuerpo humano caminando a metros de profundidad. Incluso los túneles, esa vieja solución, ya no son invisibles. El muro que ves en las noticias es solo la fachada. El verdadero muro no tiene ladrillos, tiene algoritmos. Ahora te pregunto directamente a ti, que estás viendo este video. ¿Sabías que esta tecnología ya existía en la frontera? ¿O esto es la primera vez que escuchas sobre el sistema real detrás del muro? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu opinión nos importa y nos ayuda a saber qué temas investigar para ti. Pero hay algo que los comunicados oficiales de la CBP no explican en detalle. Algo que va mucho más allá de las torres y los drones. La inteligencia artificial en la frontera de Texas no trabaja sola. Está conectada a una red de satélites comerciales de baja órbita que actualizan imágenes del terreno cada 15 minutos. Empresas privadas, no agencias gubernamentales, proveen esta cobertura satelital bajo contratos con el Departamento de Seguridad Nacional. El sistema cruza esos datos satelitales con información de bases de datos del DHS, del FBI y de registros migratorios internacionales. Si tu rostro aparece en alguna de esas bases de datos, aunque sea de otro país, el sistema lo sabe antes de que llegues a la orilla del río. Y aquí viene lo que muy pocos medios han reportado. El reconocimiento facial ya opera en condiciones de oscuridad total. Las cámaras de nueva generación instaladas en las torres no necesitan luz visible. Utilizan espectro infrarrojo activo y pasivo simultáneamente, construyendo un mapa tridimensional del rostro de una persona a más de 800 metros de distancia. 800 metros, en la oscuridad, sin que la persona lo sepa. Pero esto no termina aquí. El sistema también analiza la marcha, la forma en que caminas. Cada persona tiene un patrón único de movimiento. Y la IA ha sido entrenada para identificar individuos incluso cuando cubren su rostro. Una bufanda, una capucha, un pasamontañas. Ninguno de estos engaña al algoritmo de análisis de marcha. La tecnología que creías que solo existía en películas de espionaje ya está operando en el desierto de Texas. Y cada semana se vuelve más precisa. Antes de continuar,
Queremos agradecerte por haber llegado hasta aquí en este video. Sabemos que este tema es denso y complejo, y el hecho de que sigas aquí significa que realmente quieres entender lo que está pasando. Y te prometemos algo, lo que viene en los próximos minutos es aún más impactante. Los secretos financieros, las decisiones geopolíticas y lo que esto significa directamente para ti y tu familia. Todavía no te lo hemos contado. Quédate. Lo mejor y lo más importante está por venir. Construir el muro invisible no es barato. Y saber quién paga y quién cobra es tan importante como entender cómo funciona. Según documentos de contratación pública del Gobierno Federal de los Estados Unidos, solo en el sector de Texas, los contratos adjudicados para el despliegue de tecnología de vigilancia inteligente en el ciclo fiscal 2025-2026 superan los $4,000 millones. $4,000 millones. En un solo sector. En un solo año. Las empresas que operan este sistema no son las que aparecen en los titulares de inmigración. Son nombres del mundo tecnológico y de defensa. Anduril Industries, fundada por el empresario Palmer Luckey, provee las torres autónomas. Palantir Technologies gestiona la integración de datos e inteligencia artificial. Axon Enterprise, la empresa detrás de los tasers, ha expandido sus contratos para incluir tecnología de reconocimiento facial y drones de respuesta rápida. Estas empresas reportan ganancias récord. Sus acciones suben cada vez que hay un anuncio de expansión fronteriza. El negocio de vigilar la frontera es, literalmente, uno de los sectores de más rápido crecimiento en los Estados Unidos en este momento. Pero hay otro costo que no aparece en ningún contrato. El costo humano. Familias que huyen de violencia real, solicitantes de asilo con casos legítimos, niños que viajan con sus padres buscando seguridad. Todos son procesados por el mismo sistema que trata cada punto de calor como una amenaza potencial. El algoritmo no distingue entre un traficante y una madre con sus hijos. Detecta, clasifica y alerta. Los seres humanos al otro lado de la pantalla toman las decisiones finales, pero bajo una presión de datos que hace casi imposible la evaluación individual. El muro invisible es eficiente, brutalmente eficiente, y esa eficiencia tiene un precio que no aparece en ningún presupuesto federal. Para entender por qué Texas se convirtió en el laboratorio de esta tecnología, hay que entender la guerra política que se libra en Washington y en Austin. El gobernador Greg Abbott lleva años convirtiendo la frontera de Texas en el centro de su agenda política. La operación Lone Star, lanzada en 2021, fue el primer paso. Pero lo que pocos saben es que Abbott negoció directamente con contratistas de defensa privados, paralelo a los canales federales, para acelerar el despliegue de tecnología en sectores específicos del Río Grande. Esto creó una situación sin precedentes. Dos sistemas de vigilancia operando en la misma zona geográfica. El sistema federal de CBP y el sistema estatal de Texas, a veces coordinados, a veces en conflicto directo por jurisdicción y datos. Y luego está México. El gobierno mexicano ha protestado formalmente ante la OEA por el uso de drones de vigilancia que operan en el espacio aéreo fronterizo, argumentando violaciones de soberanía cuando los equipos sobrevuelan, incluso brevemente, territorio mexicano. Washington ha ignorado estas protestas. Pero la tensión diplomática es real y creciente. Hay algo más. Fuentes dentro de organizaciones de derechos humanos que operan en la frontera indican que los datos recolectados por este sistema no se quedan solo en manos del gobierno americano. Bajo acuerdos de cooperación de seguridad, cierta información es compartida con agencias de inteligencia de países aliados, lo que significa que el historial de movimiento de una persona en la frontera de Texas puede terminar en bases de datos de gobiernos extranjeros. El muro invisible no tiene fronteras propias, y eso debería preocuparnos a todos. Si estás viendo este video, probablemente tienes una conexión personal con este tema. Quizás tienes familia cerca de la frontera. Quizás estás esperando una visa. Quizás estás pensando en cruzar, o ya lo hiciste, y quieres entender el mundo en el que vives. Esto es lo que necesitas saber en términos concretos. Primero, cualquier actividad en zonas dentro de los 100 millas del límite fronterizo puede ser monitoreada legalmente bajo la doctrina de la zona fronteriza de los Estados Unidos. Esto incluye comunidades en Texas, Nuevo México, Arizona y California.
donde viven millones de personas con estatus legal. No necesitas estar cruzando para estar dentro del rango del sistema. Segundo, los abogados de inmigración están reportando un cambio significativo en los casos de deportación. Evidencia recolectada por sistemas de vigilancia automatizada está siendo usada en procedimientos migratorios. Fotos, datos de ubicación, registros de movimiento. Todo puede convertirse en parte de un expediente legal sin que la persona involucrada haya sido detenida físicamente. Tercero, si estás en proceso de solicitud de asilo o visa, cualquier historial de cruce irregular, aunque haya sido hace años, puede ser recuperado de estas bases de datos y afectar tu caso. Los sistemas tienen memoria larga. ¿Qué recomienda la comunidad legal? Documentar todo. Buscar representación antes de cualquier interacción con autoridades migratorias. Conocer tus derechos dentro de la zona fronteriza. Y entender que el sistema que estás enfrentando no es solo humano, es tecnológico y opera a una velocidad y escala que ningún individuo puede anticipar solo. La información es tu mejor herramienta. Y por eso canales como este existen. Lo que describimos hoy es solo el estado actual del sistema. Lo que viene en los próximos 12 meses es aún más ambicioso. El Departamento de Seguridad Nacional tiene planes confirmados para expandir el despliegue de torres autónomas inteligentes al sector de Arizona para finales de 2026 y al sur de California en 2027. Lo que comenzó como un proyecto piloto en Texas está convirtiéndose en la arquitectura permanente de toda la frontera sur de los Estados Unidos. Los contratos ya están firmados, las empresas ya están construyendo, el muro invisible se está extendiendo. Y hay una tecnología más que está en fase de prueba y que los documentos oficiales apenas mencionan. Drones autónomos de respuesta que no solo vigilan, sino que pueden interceptar físicamente a personas en zonas remotas sin intervención humana directa. El debate ético y legal sobre estos sistemas es enorme. Las organizaciones de derechos humanos están en alerta máxima. Y nosotros estaremos aquí para reportarlo. Si este video te abrió los ojos, necesitamos que hagas una cosa ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite saber esto, no para generar miedo, sino para generar conciencia. La información que no se comparte no protege a nadie. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Porque el próximo video va a entrar en detalle en esos drones autónomos de intercepción. La tecnología que el gobierno no quiere que conozcas en profundidad. Yo soy Eje Norte, y aquí, la frontera no tiene secretos.